Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La fe es el hilo que recorre cada página de la Biblia, conectando personajes, historias y enseñanzas a lo largo de los tiempos. Desde el principio, se presenta como una fuerza invisible pero poderosa que transforma vidas, moldea destinos y realiza lo imposible. En el capítulo 11 de Hebreos se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo largo de este itinerario, exploraremos lo que cada libro de la Biblia dice sobre la fe, empezando por la creación del mundo y terminando con la victoria final en el Apocalipsis. La Biblia revela la fe en muchos contextos, en la adoración, en la lucha, en el sufrimiento e incluso en la duda. Este tema universal no solo une los libros bíblicos, sino que también ofrece una visión única de la naturaleza humana y de la relación con lo divino. Al adentrarnos en cada libro, veremos cómo la fe se manifiesta de diferentes maneras. A veces como confianza inquebrantable, a veces como esperanza silenciosa, pero siempre como motor de la vida espiritual. Este vídeo no solo examina el concepto de fe, sino que también te invita a ti, espectador, a reflexionar sobre tu propio camino de fe. ¿Somos capaces como Abraham de seguir una llamada desconocida? ¿O como Job podemos mantener nuestra fe ante la adversidad? Averigüemos cómo se retrata la fe en cada uno de los 66 libros de la Biblia y lo que esto significa para nosotros hoy. En el libro del Génesis, la fe se manifiesta de forma poderosa desde el principio. La historia de Abraham, el padre de la fe, es central. Dios le llama para que abandone su tierra y su parentela, en obediencia a una promesa de bendición y descendencia, aunque no sabía a dónde iba. Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Su fe se pone a prueba de diversas maneras, especialmente cuando se le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Este acto de fe extrema simboliza la confianza absoluta en el propósito de Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Además de Abraham, el Génesis también destaca la fe de Noé, que construyó un arca en una época en la que nunca había llovido, confiando en la palabra de Dios sobre el inminente diluvio. Y por supuesto, tenemos la fe de José, que aunque fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, mantuvo su confianza en Dios, siendo exaltado al segundo puesto más importante de Egipto para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Génesis 50:20. En el Génesis, la fe se presenta como un viaje, no en línea recta, sino lleno de desafíos, pruebas y elecciones. Se trata de confiar en Dios, incluso sin conocer el resultado final. El Génesis nos enseña que la fe es el primer paso hacia una relación profunda y significativa con el Creador, mostrando que la confianza en Dios puede redefinir nuestras vidas y nuestro destino. El Éxodo es un libro que revela la fe en su forma más valiente y comunitaria. Moisés, elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, se enfrenta al reto de convencer a un pueblo oprimido de que crea en una promesa de libertad. Éxodo 3, del 7 al 10. Las plagas enviadas por Dios a Egipto son demostraciones no solo del poder divino, sino de la necesidad de fe para que el pueblo siga adelante, creyendo que la liberación es posible.
La travesía del desierto, aunque llena de quejas y dudas, es una gran prueba de fe para los israelitas. Necesitaban confiar en que Dios les proporcionaría maná del cielo, Éxodo capítulo 16, 4, y agua de la roca en un entorno hostil. Este periodo está marcado por milagros que exigen fe no solo en un momento dado, sino como práctica diaria y colectiva. La fe en el Éxodo es tanto un acto de rebelión contra la opresión como de sumisión al plan de Dios. Por último, el Éxodo muestra que la fe se moldea a menudo en la adversidad. Cuando el pueblo llega al monte Sinaí, la fe adopta una nueva forma, la alianza con Dios. Aquí, la fe se establece como un pacto de confianza mutua, en el que el pueblo está llamado a seguir las leyes divinas no por miedo, sino por amor y reconocimiento del poder y la santidad de Dios. A primera vista, el Levítico puede parecer un libro de normas y reglamentos, pero en realidad es una profunda expresión de fe y adoración. Las leyes dadas por Dios a Moisés, desde las dietéticas hasta los sacrificios, tenían por objeto crear un pueblo santo y separado, que viviera en total confianza y obediencia a la voluntad de Dios. Levítico, capítulo 19, 2. La fe se demuestra aquí en la voluntad de seguir unos mandamientos que en muchos casos desafían la lógica humana, pero que establecen una conexión íntima con lo divino. Los rituales de sacrificio, como el día de la expiación, Yom Kippur, descrito en el capítulo 16 del Levítico, muestran que la fe no es solo una creencia interna, sino también una práctica externa. El pueblo de Israel necesitaba creer que, mediante la obediencia a los ritos establecidos por Dios, sus pecados serían perdonados y permanecerían en una relación restaurada con Él. El Levítico enseña que la fe no es solo una cuestión de pensamiento o sentimiento, sino de acciones concretas que reflejan la confianza en la santidad y la justicia de Dios. Además, el Levítico hace hincapié en la santidad de la vida cotidiana, desde qué comer hasta cómo tratar a los demás. Cada acto de obediencia era un acto de fe, que demostraba la confianza en que Dios sabía lo que era mejor para su pueblo. De este modo, el Levítico nos muestra que la fe se vive tanto en los grandes momentos del culto como en las decisiones cotidianas de la vida. El libro de los Números es un relato de fe puesta a prueba hasta el límite. Mientras el pueblo de Israel vaga por el desierto durante 40 años, su fe se ve constantemente desafiada por dificultades, rebeliones e incertidumbres. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando se manifiesta la verdadera fe. Cuando los espías son enviados a Canaán y regresan con un informe aterrador, solo Josué y Caleb muestran la fe suficiente para confiar en la promesa de Dios de que la tierra sería conquistada. Números 14, del 6 al 9. Números también presenta episodios en los que la falta de fe tiene graves consecuencias. Por ejemplo, cuando el pueblo se rebela contra Moisés y Dios envía serpientes venenosas, la fe se restablece mediante el símbolo de la serpiente de bronce, que cura a quienes la miran. Números 21, versículos 8 y 9. Este acto es un precursor de la salvación por la fe, que apunta a la redención futura por medio de Cristo, tal como se interpreta en Juan 3, versículos 14 y 15. En este libro, aprendemos que la fe se fortalece mediante la prueba. La fe que sobrevive al desierto es la fe que cree en la promesa, incluso cuando el camino parece imposible. Números nos desafía a confiar en Dios, incluso en nuestros propios esfuerzos, creyendo que Él nos proporcionará lo que necesitamos para llegar a la tierra prometida. El Deuteronomio es un libro de fe y alianza renovadas entre Dios y el pueblo de Israel. Aquí, Moisés hace un llamamiento final a los israelitas para que permanezcan fieles a Dios mientras entran en la tierra prometida.
recuerda al pueblo los milagros y provisiones que Dios realizó en el desierto y les exhorta a guardar sus mandamientos como un acto de fe y obediencia. Deuteronomio 6, de los versículos 4 a 9. La famosa declaración del Shema: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Subraya la centralidad de la fe en el único Dios verdadero. Este libro enseña que la fe no es solo una experiencia personal, sino una elección permanente que debe transmitirse de generación en generación. Moisés instruye al pueblo para que enseñe a sus hijos las maravillas que Dios ha realizado y para que vivan en obediencia como signo de su fe y compromiso con la alianza divina. De este modo, el Deuteronomio muestra que la fe es tanto un acto de recuerdo como de esperanza en el futuro. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. El mensaje del Deuteronomio resuena con la llamada a la obediencia por amor a Dios, un tema que resuena en toda la Escritura. La fe se presenta aquí como un compromiso que se renueva cada día, un vínculo profundo entre Dios y su pueblo, y un pacto que trasciende las generaciones, invitando a todos a confiar en el Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. En el libro de Josué, la fe se manifiesta en la acción y en el valor para afrontar retos imposibles. Josué, sucesor de Moisés, es llamado a dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Dios ordena a Josué: sé fuerte y valiente, porque harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres. Josué capítulo 1, 6. La fe de Josué se manifiesta en su voluntad de seguir las instrucciones divinas, incluso cuando parecen humanamente irrazonables, como en el caso de marchar alrededor de las murallas de Jericó durante 7 días. La conquista de Canaán es en sí misma un acto de fe colectiva. El pueblo debe confiar en Dios para ganar batallas que, según la lógica humana, serían imposibles de ganar. Cada victoria es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de confiar en sus planes, aunque no comprendamos los medios. El episodio de Acán y su desobediencia, Josué 7, demuestra que la fe también implica santidad y obediencia en todos los aspectos de la vida. Josué nos enseña que la fe no es pasiva, requiere acción. Es una fe que se mueve, que marcha, que lucha. Es una confianza en la promesa de Dios que nos lleva a actuar con valentía según su palabra, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias. El libro de los Jueces presenta un periodo de gran inestabilidad y caos para Israel. La fe, en este contexto, es un atisbo de esperanza en medio de ciclos de desobediencia y arrepentimiento. Israel se aparta repetidamente de Dios, cayendo en la idolatría, pero también encuentra la redención a través de los líderes elegidos por Dios, los jueces, que surgen para liberar al pueblo en momentos de crisis. La historia de Débora,
la juez y profetisa, ilustra una fe fuerte y valiente que lleva a Israel a la victoria sobre sus opresores. Jueces 4 y 5. Sin embargo, Jueces es también el relato de una fe a menudo débil y defectuosa. Gedeón, por ejemplo, pide repetidamente señales a Dios antes de confiar en su palabra. Jueces 6, del 36 al 40. Sansón, otro juez, es impulsivo y a menudo desobedece los mandamientos de Dios. Sin embargo, su historia termina con un acto final de fe y arrepentimiento, que conduce a su propia muerte y a la derrota de los enemigos de Israel. El libro de los Jueces nos muestra que la fe puede existir incluso en medio de la confusión y el fracaso. Es un recordatorio de que Dios es fiel incluso cuando su pueblo no lo es. Jueces insiste en la necesidad constante de volver a Dios, demostrando que la fe auténtica, por débil que sea, puede traer renovación y liberación. Ruth es una historia de fe en la providencia de Dios, en medio de circunstancias desesperadas. Tras la muerte de su marido y sus hijos, Noemí regresa a Belén acompañada de su nuera Ruth, una moabita. A pesar de su origen extranjero, Ruth demuestra una fe inquebrantable al elegir seguir al Dios de Israel diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth, capítulo 1, 16. Esta declaración es uno de los ejemplos más bellos de fe y compromiso de la Biblia. La fe de Ruth se ve recompensada cuando encuentra favor a los ojos de Buz, un pariente rico que desempeña el papel de Bildi. Ruth 2, del 2 al 12. La historia de Ruth nos enseña que la fe a menudo se manifiesta en acciones sencillas y cotidianas, como el cuidado de los demás, la lealtad y la diligencia en el trabajo. Dios honra la fe de Ruth y la sitúa en el linaje del rey David, y finalmente de Jesucristo. Mateo capítulo 1, 5. Así, el libro de Ruth ilustra cómo la fe puede florecer incluso en tiempos difíciles y cómo Dios puede utilizar nuestras acciones de fe para cumplir sus mayores propósitos. La historia de Ruth es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la fe en el Dios de Israel puede allanar el camino a bendiciones inesperadas. Los libros de Primero y Segundo Samuel narran la transición de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el liderazgo de Saúl, y más tarde de David. La fe es un tema central en estos libros, especialmente en las vidas de Samuel, el profeta, y David, el hombre según el corazón de Dios. Capítulo 13, versículo 14 de Primero de Samuel. Samuel demuestra fe desde la infancia, escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Primer capítulo de Samuel 3, 10. Mientras que David ejemplifica una fe dinámica, tanto en sus victorias como en sus fracasos. David es conocido por su fe audaz cuando se enfrenta al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras, declarando que la batalla pertenece al Señor. Sin embargo, su fe también se pone a prueba en momentos de debilidad, como su pecado con Betsabé y el profundo arrepentimiento posterior descrito en el capítulo 51 del Salmo. Este acto de arrepentimiento sincero y de retorno a Dios demuestra que la fe implica reconocer nuestras faltas y buscar el perdón divino. Los libros de Samuel revelan que la fe es un camino de altibajos. Incluye grandes hazañas, pero también fracasos y arrepentimiento. La fe de David, con todas sus imperfecciones, nos recuerda que Dios mira el corazón y que la verdadera fe se refleja tanto en el valor ante los desafíos como en la humildad ante el pecado. Los libros de Primero y Segundo Reyes narran el ascenso y la caída de reyes y reinos en Israel y Judá, poniendo de relieve la constante batalla entre la fe en Dios y la tentación de la idolatría. En este contexto, la fe se ve a menudo desafiada por la desviación de los líderes y del pueblo hacia la adoración de dioses extranjeros.
Sin embargo, encontramos poderosos ejemplos de fe valiente, como el profeta Elías, que desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostrando que solo el Dios de Israel es digno de adoración. Capítulo 18 de la Primera de Reyes, del 36 al 39. Mientras que algunos reyes, como Ezequías, demuestran fe confiando en Dios para proteger a Jerusalén de los ejércitos asirios, Segundo Reyes capítulo 19, del 14 al 19, otros, como Ahab, conducen al pueblo a la idolatría, enfrentándose a graves consecuencias. La fe en estos libros se retrata a menudo en contraste con la desobediencia y la apostasía, mostrando que confiar en Dios exige romper con el conformismo religioso y tener el valor de oponerse a un mundo hostil. Los libros de los reyes muestran que la fe es una elección constante en medio del poder y la política para permanecer fieles al Dios verdadero. Nos desafían a vivir de acuerdo con la fe, incluso cuando la cultura que nos rodea intenta desviarnos del camino de la verdad, destacando la importancia de los líderes que conducen al pueblo a la fidelidad a Dios. Los libros de Primera y Segunda Crónicas relatan la historia de Israel, con especial atención a los aspectos espirituales y a la fidelidad a Dios. Escrito tras el exilio babilónico, Crónicas insiste en la necesidad de renovar la fe del pueblo en la alianza divina. Recuerda las hazañas de David y Salomón, destacando la construcción del Templo de Jerusalén como centro del culto y de la presencia de Dios. Segundo capítulo de Crónicas, del 14 al 21. La fe se celebra aquí como una herencia que debe recordarse y renovarse constantemente. El autor de Crónicas subraya que la prosperidad de Israel dependía de su fidelidad a Dios y a su alianza. Se repasan las bendiciones del reinado de David y los pecados de Salomón para mostrar cómo la fe, o la falta de ella, influyeron en el destino de la nación. Cuando los reyes seguían a Dios, el pueblo prosperaba. Cuando se apartaban, sufrían las consecuencias. Este tema se hace eco de la llamada constante a arrepentirse y volver a Dios. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Crónicas termina con una nota de esperanza, alentando la fe en la restauración de Israel y la reconstrucción del templo. Estos libros nos recuerdan que la fe no es solo un recuerdo del pasado, sino también una esperanza activa en el futuro, que invita al pueblo de Dios a vivir fielmente a la espera de su redención. Los libros de Esdras y Nehemías describen el regreso de los exiliados judíos a Jerusalén y la difícil tarea de reconstruir la ciudad y el templo. Aquí la fe se demuestra como un esfuerzo colectivo para restaurar lo que había sido destruido. Esdras dirige la reconstrucción del templo y la restauración de la ley de Moisés, mientras que Nehemías organiza la reconstrucción de las murallas de la ciudad, haciendo frente a la oposición tanto del exterior como del interior,
Nehemías 4 del 1 al 9. La fe de Esdras se manifiesta en su dedicación a la palabra de Dios y su insistencia en que el pueblo siga las leyes divinas para reconstruir la comunidad sobre la base de la santidad. Esdras 7, 10. Nehemías, por su parte, demuestra una fe práctica y activa, rezando y ayunando antes de iniciar su misión, pero también actuando con valentía al enfrentarse a sus enemigos e inspirando al pueblo para que trabaje. Estos libros nos muestran que la fe implica tanto la oración como la acción. La reconstrucción física y espiritual de Jerusalén es un poderoso ejemplo de que la fe puede mover montañas, o en este caso, erigir muros y templos, cuando va unida al valor y la determinación de obedecer a Dios, incluso en tiempos de adversidad. El libro de Esther destaca la fe de un modo único. Sin menciones explícitas del nombre de Dios, la presencia divina se hace sentir a través de las acciones y decisiones de los personajes. Esther, una joven judía que se convierte en reina de Persia, demuestra una fe silenciosa y valiente al arriesgar su propia vida para salvar a su pueblo de un decreto de exterminio. Cuando Mardoqueo, su tío, la insta a hablar ante el rey, le dice: «¿Quién sabe si no fue por un momento como este por el que llegaste a la posición de reina?» Esther, capítulo 4, 14. La decisión de Esther de presentarse ante el rey sin que nadie se lo pida, lo que podría acarrearle la muerte, es un acto de profunda fe. Confía en que Dios actúa, aunque sea de forma invisible, para proteger y salvar a su pueblo. Su valor inspira nueva esperanza y unidad entre los judíos, que se unen en ayuno y oración, clamando por la intervención divina. Esther nos enseña que la fe no siempre se declara abiertamente, sino que puede demostrarse mediante actos silenciosos y valientes. El libro es un poderoso recordatorio de que Dios está presente en todas las circunstancias, incluso cuando no se menciona su nombre, guiando y protegiendo a su pueblo por vías inesperadas. El libro de Job es uno de los tratados más profundos y complejos sobre la fe en medio del sufrimiento. Job, un hombre justo y recto, pierde todo lo que tiene, sus riquezas, sus hijos y su salud, en una prueba de fe realizada en las esferas celestiales. Job 1, del 8 al 12. Sin embargo, a pesar de su intenso dolor, Job se niega a maldecir a Dios y morir. Job 2, 9. Optando en su lugar por expresar su agonía y sus preguntas a Dios, pero sin perder nunca por completo su fe. Job es un ejemplo de que la fe no es la ausencia de duda o sufrimiento, sino la persistencia de una relación con Dios en medio de las circunstancias más dolorosas. Cuestiona, se lamenta, clama justicia, pero sigue reconociendo la soberanía divina diciendo: «Sé que mi Redentor vive». Job, capítulo 19, 25. Su historia es un testimonio de que la fe es polifacética y puede coexistir con el dolor, la confusión y el deseo de comprender el propósito de Dios. El final del libro de Job, en el que Dios le devuelve sus bendiciones, no es tanto una recompensa por su paciencia, sino una señal de que la verdadera fe soporta las pruebas más difíciles, confiando en que Dios es justo y fiel, incluso cuando el sufrimiento parece incomprensible. Job nos enseña que la fe es un viaje, no un destino, y que puede crecer incluso en las noches más oscuras del alma. El libro de los Salmos es una colección de canciones, oraciones y poemas que expresan la profundidad de la fe en todas sus formas, desde la alabanza gozosa hasta el llanto desesperado. Muchos salmos fueron escritos por David, que a menudo derramaba su corazón ante Dios, expresando tanto su confianza como sus dudas. El Salmo 23, por ejemplo, es una de las declaraciones de fe más famosas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí, la fe se retrata como una tranquila confianza en la provisión y protección divinas.
Los salmos reflejan una amplia gama de emociones humanas y momentos de la vida, y siempre sacan a relucir la fe como fundamento para afrontar los retos, las celebraciones y las luchas espirituales. Nos enseñan que la fe no es solo para los momentos de victoria, sino también para los de profunda tristeza y confusión. En el Salmo 51, David demuestra una fe arrepentida, clamando misericordia tras su pecado con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Salmo 51, 10. Este libro nos muestra que la fe es una conversación continua con Dios, hecha de adoración, súplica y confesión. Los salmistas nos invitan a llevar todas nuestras emociones ante Dios, confiando en que Él escucha y responde, mostrando que la fe es tanto una celebración de quién es Dios como un grito para que intervenga en nuestras vidas. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, a menudo agrupados como libros sapienciales, presentan diferentes perspectivas sobre la fe en la vida cotidiana, en la búsqueda de sentido y en la expresión del amor. Proverbios enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10, subrayando que la fe está en el corazón de una vida sabia y exitosa. Aquí, la fe se manifiesta como la práctica diaria de elegir el camino de la justicia, la integridad y la obediencia a los mandamientos de Dios. El Eclesiastés, por su parte, explora la búsqueda del sentido de la vida y la fragilidad de la existencia humana. El autor, tradicionalmente identificado como Salomón, reflexiona sobre la vanidad de muchas empresas humanas y concluye que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el fin último de todo ser humano. Eclesiastés 12, 13. La fe en el Eclesiastés es un anclaje en Dios en medio del misterio y la incertidumbre de la vida. El Cantar de los Cantares, por último, es un poema de amor que, además de celebrar el amor romántico, muchos consideran una metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. La fe se expresa aquí en la belleza del compromiso y la alianza, ya sea en el contexto del matrimonio humano o en la relación espiritual con Dios. Estos libros nos muestran que la fe es parte integrante de la sabiduría, la búsqueda de sentido y la experiencia del amor verdadero. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. El libro de Isaías es uno de los libros proféticos más ricos y complejos de la Biblia, lleno de visiones y promesas que apuntan a la venida de un Salvador. Isaías habla de un Mesías que vendrá a restaurar Israel y a llevar la luz a los gentiles. La fe en Isaías es tanto una confianza en la inminente justicia de Dios como una ferviente esperanza en la redención futura. Profetiza sobre el sufrimiento del siervo del Señor, cuyo sacrificio traerá la curación y la salvación al mundo. Isaías 53. Isaías también es conocido como el profeta de la fe.
pues exhorta al pueblo de Judá a confiar en Dios en medio de la amenaza de invasión y destrucción. Desafía al rey Ahaz a confiar en el Señor en lugar de buscar alianzas con potencias extranjeras, diciendo: si no crees, no resistirás. Isaías capítulo 7, 9. La fe se presenta aquí como una confianza absoluta en Dios, incluso ante amenazas y desafíos aparentemente insuperables. Este libro nos muestra que la fe es tanto un ancla en el presente como una esperanza para el futuro. Isaías nos invita a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando parecen lejanas o difíciles de comprender, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Jeremías, conocido como el profeta llorón, vivió y profetizó durante un periodo de gran agitación política y espiritual en Judá. Instó al pueblo a que se arrepintiera y volviera a Dios, anunciando el juicio inminente y la destrucción de Jerusalén a causa de su desobediencia. Jeremías 7, del 1 al 11. La fe de Jeremías se manifiesta en su voluntad de proclamar la verdad de Dios, incluso ante la persecución, el rechazo y el sufrimiento personal. Lamentaciones, tradicionalmente atribuido a Jeremías, expresa el profundo lamento del profeta por la caída de Jerusalén. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, encuentra una chispa de esperanza. Las misericordias del Señor son la razón de que no seamos consumidos, pues sus misericordias no tienen fin. Capítulo 3 de las Lamentaciones, 22. Esta afirmación es una expresión de fe en medio del sufrimiento, al reconocer que Dios es la única fuente de renovación y restauración. Estos libros nos muestran que la fe puede coexistir con el lamento y el sufrimiento. Jeremías y Lamentaciones nos recuerdan que la fe suele ser más profunda en los momentos de dolor y pérdida, cuando confiamos en que, a pesar de las circunstancias, Dios sigue teniendo el control y es fiel para cumplir sus promesas de redención. Ezequiel y Daniel son profetas que vivieron durante el exilio babilónico y cuyos relatos y visiones demuestran una fe inquebrantable en medio de la adversidad y el juicio. Ezequiel es llamado a ser un Da de Israel, transmitiendo difíciles mensajes de juicio y restauración. Sus visiones, como la del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37 del 1 al 14, simbolizan la fe en la resurrección y la restauración de Israel, incluso cuando todo parece perdido. Daniel, por su parte, es un ejemplo de fe valiente en un entorno hostil. Se niega a comprometer sus convicciones, incluso frente a leyes opresivas, y es arrojado al foso de los leones por su lealtad a Dios. Daniel 6, del 10 al 23. Sus visiones apocalípticas, como los 4 reinos y el Hijo del Hombre, apuntan al futuro triunfo de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Estos profetas nos enseñan que la fe es más que creer, es perseverar y permanecer fiel, incluso en medio de la persecución, las visiones incomprensibles y el exilio. Ezequiel y Daniel nos recuerdan que la fe no solo nos sostiene, sino que también nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas, hacia el propósito mayor de Dios en la historia. Los profetas menores, una colección de 12 libros más breves que van de Oseas a Malaquías, ofrecen una profunda reflexión sobre la fe en tiempos de crisis, juicio y expectativa de redención. Estos libros, aunque breves, presentan mensajes poderosos y directos, a menudo pronunciados en momentos de gran tensión política, social y espiritual. Cada profeta aporta una perspectiva única sobre la fe, abordando temas que van desde la infidelidad espiritual y la idolatría hasta la justicia social y la restauración futura. Oseas, por ejemplo, utiliza su propia vida como símbolo de la relación de Dios con Israel. Casado con Gomer, una mujer infiel, Oseas representa la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de la infidelidad de su pueblo.
Dios ordena a Oseas que ame a su mujer, incluso después de sus traiciones, como símbolo de su amor inquebrantable por Israel. La fe, aquí, se retrata como fidelidad constante, incluso cuando la otra parte rompe el pacto. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en juicio, en amor y en misericordia. Oseas, capítulo 2, 19. Es una fe que cree en la posibilidad de restauración, incluso cuando todo parece perdido. En Amós, la fe es inseparable de la justicia social. Amós, pastor de Tecoa, es llamado a denunciar la injusticia social y la opresión de los pobres en Israel. Grita, que corra el juicio como las aguas y la justicia como un torrente impetuoso. Amós, capítulo 5, 24. La fe, según Amós, debe expresarse no solo en el culto, sino en prácticas concretas de justicia y rectitud. Amós se enfrenta a la falsa seguridad de un pueblo que confía en los rituales religiosos, pero descuida la justicia, mostrando que la verdadera fe debe traducirse en acciones que reflejen el carácter de Dios. Habacuc, por su parte, nos ofrece un atisbo de la fe que persevera en medio del sufrimiento y la confusión. Ante la inminente invasión babilónica, el profeta se esfuerza por comprender por qué Dios permite que prospere el mal. Pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás? Habacuc, capítulo 1, versículo 2. La respuesta de Dios reta a Habacuc a confiar, aunque no lo entienda del todo. El justo vivirá por su fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Este libro nos enseña que la fe es confiar en Dios, incluso cuando sus caminos son incomprensibles y el mundo parece injusto. En Joel, la fe está llamada a expresarse en un arrepentimiento genuino. Joel describe una devastadora plaga de langostas como señal del juicio de Dios y pide al pueblo que se vuelva a Dios de todo corazón, ayunando y llorando. Proclama la promesa de que Dios restituirá los años consumidos por la langosta. Joel capítulo 2, 25. Esta restitución es un poderoso recordatorio de que la fe en Dios incluye la confianza en su voluntad de restaurar lo que se ha perdido cuando el arrepentimiento es sincero. Los profetas menores concluyen con Malaquías, que advierte contra la apatía espiritual y la infidelidad en el culto a Dios, pero también ofrece la promesa de la llegada de un sol de justicia. Malaquías 4:2. Malaquías desafía al pueblo a vivir una fe auténtica que rechace la hipocresía y busque una verdadera relación con Dios. A través de estos libros, aprendemos que la fe es una fuerza activa que se enfrenta a la injusticia, busca la restauración, confía en medio de la adversidad y espera la intervención final de Dios. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. El Evangelio de Mateo está escrito con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Desde el principio, Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las profecías mesiánicas, vinculando la genealogía de Jesús a Abraham y David.
dos figuras centrales de la historia de Israel. La fe, aquí, se presenta como un reconocimiento y aceptación de Jesús como el Mesías esperado, aquel que vino a salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Mateo destaca episodios que muestran la fe como respuesta a las acciones de Jesús, como en el caso del centurión romano, que pide que su siervo sea curado y al ser interrogado declara que Jesús solo tiene que decir una palabra para que se produzca la curación. Mateo, capítulo 8, 8. Jesús se maravilló de la fe del centurión diciendo: «En verdad os digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Mateo, capítulo 8, 10. Mateo muestra que la fe trasciende las fronteras y las barreras religiosas, extendiéndose a todos los que reconocen la autoridad de Jesús. El Evangelio también desafía a sus lectores a considerar el coste de la fe. En el Sermón de la Montaña, Jesús amplía la comprensión de la ley, mostrando que la verdadera fe no es solo obediencia externa, sino una transformación del corazón. La fe, según Mateo, implica seguir a Jesús por un camino de renuncia, sacrificio y compromiso total. Al final, Jesús da la gran comisión, ordenando a sus seguidores que hagan discípulos de todas las naciones, subrayando que la fe debe vivirse y proclamarse. El Evangelio de Marcos, conocido por su ritmo rápido y sus narraciones breves, presenta a Jesús en constante movimiento, realizando milagros, predicando y enfrentándose a la oposición. La fe, en este Evangelio, a menudo se pone a prueba y se presenta como una respuesta activa al poder y la presencia de Jesús. Desde el principio, Jesús proclama: «Convertíos y creed en el Evangelio». Marcos, capítulo 1, 15, invitando a todos a una respuesta de fe a su mensaje y ministerio. Marcos destaca la fe como algo dinámico y en desarrollo. Cuando los discípulos se enfrentan a una tormenta en el mar y temen por sus vidas, Jesús les reprende preguntándoles: «¿Por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe?». Marcos, capítulo 4, versículo 40. Esta pregunta no es solo una crítica, sino una invitación a crecer en la fe, a confiar en Jesús, incluso en situaciones de miedo e incertidumbre. Marcos utiliza estos episodios para desafiar a sus lectores a que examinen su propia fe y se pregunten: ¿cómo reaccionamos cuando se pone a prueba nuestra fe? La fe en Marcos se ve de forma ejemplar en la curación de la mujer que sufría una hemorragia y que, al tocar el borde del manto de Jesús, quedó curada por su fe. Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y libérate de tu aflicción». Marcos, capítulo 5, 34. Este Evangelio nos muestra que la fe es una confianza profunda y activa en Jesús, que nos lleva a actuar, incluso en la desesperación, creyendo que Él tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. El Evangelio de Lucas está escrito con un fuerte énfasis en la inclusión, subrayando el mensaje de que la fe en Jesucristo es accesible a todos, independientemente de su origen, condición social o trasfondo religioso. Lucas, médico e historiador, investiga cuidadosamente la vida y el ministerio de Jesús, destacando su papel como salvador de toda la humanidad. El anuncio de los ángeles en el nacimiento de Jesús es claro: «He aquí que os anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo». Lucas capítulo 2, 10. Lucas muestra que la fe aparece a menudo en los lugares más inesperados. La historia del buen samaritano desafía los prejuicios culturales, mostrando que la verdadera fe se mide por la compasión y la justicia, no por el origen étnico o la afiliación religiosa. En el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, que le unge los pies con lágrimas, vemos una fe que se expresa en arrepentimiento y adoración, a lo que Jesús responde: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Lucas, capítulo 7, 50.
El Evangelio destaca también el poder transformador de la fe en figuras inverosímiles, como Zaqueo, el recaudador de impuestos, que al encontrarse con Jesús se arrepiente inmediatamente y promete devolverle lo que le había defraudado. Lucas subraya que la fe es una respuesta al amor y la invitación de Jesús, que se extiende a todos, independientemente de sus defectos pasados o de su condición social. El Evangelio de Juan es quizá el más teológico de los 4 evangelios, pues presenta la fe en Jesucristo como la clave de la vida eterna. Desde el prólogo, Juan establece que Jesús es la palabra de Dios, la luz del mundo y la fuente de toda vida. La fe, en Juan, es mucho más que una creencia intelectual. Es una respuesta de todo el ser al encuentro con Cristo vivo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, 12. Juan relata varios encuentros transformadores en los que la fe es el tema central. La historia de Nicodemo, capítulo 3 de Juan, del 1 al 21, muestra a un fariseo que acude a Jesús por la noche, buscando comprender lo que significa nacer de nuevo. Jesús le explica que la fe no es solo observar la ley, sino una nueva vida nacida del Espíritu. En el encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, la fe conduce a una revelación personal de Jesús como Mesías, y ella se convierte en una de las primeras evangelizadoras, llevando a muchos de su pueblo a creer. Juan también destaca las afirmaciones «Yo soy» de Jesús, como «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35, y «Yo soy la resurrección y la vida», Juan capítulo 11:25. Estas afirmaciones son invitaciones a la fe y a la confianza en Jesús como única fuente de vida espiritual y salvación. Juan termina con una promesa: «Bienaventurados los que no han visto, y sin embargo han creído», subrayando que la fe es una bendición para todos los que aceptan la invitación de Cristo a una vida nueva y eterna. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una vibrante narración del crecimiento de la Iglesia primitiva y de la expansión de la fe cristiana desde Jerusalén al mundo gentil. Comienza con la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, que capacitaría a los discípulos para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, 8. La fe, en este contexto, es un poder dinámico que mueve a los seguidores de Cristo a desafiar las fronteras culturales, religiosas y políticas para difundir el Evangelio. Los Hechos están llenos de ejemplos de fe valiente y audaz. Pedro y Juan, tras curar a un hombre tullido, declaran ante el Sanedrín que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos, capítulo 4, 20, incluso bajo la amenaza de la cárcel y la muerte. Este libro destaca también la conversión de Pablo, antes perseguidor de la Iglesia, que se convierte en el más celoso de los apóstoles. Su viaje está marcado por una fe inquebrantable que le lleva a enfrentarse a naufragios, encarcelamientos y persecuciones en su misión de llevar el Evangelio a los gentiles. El libro de los Hechos nos muestra que la fe es un motor de movimiento, una fuerza que no se contenta con la complacencia o la comodidad. Impulsa a los creyentes a salir de sus zonas de confort, a afrontar riesgos y ampliar las fronteras del reino de Dios. La narración de los Hechos nos desafía a tener una fe que no solo crea, sino que también actúe, movilice y multiplique, convirtiéndose en un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón, constituyen el núcleo de la teología cristiana sobre la fe. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco.
Get the most out of your vehicle with GM genuine parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. En Romanos, Pablo sienta las bases de la fe cristiana, subrayando que el justo vivirá por la fe. Romanos, capítulo 1, 17. Explora la justificación por la fe, afirmando que todos han pecado y son justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Aquí, la fe se describe como un don de Dios, un medio por el que nos reconciliamos con Él. En sus otras cartas, Pablo aplica esta teología a contextos específicos. En Gálatas se enfrenta al intento de algunos de mezclar la fe con las obras de la ley, afirmando que por la libertad nos liberó Cristo. Gálatas capítulo 5:1, y que la salvación es por la fe, sin necesidad de añadir prácticas religiosas judías. En Efesios, Pablo subraya la fe como escudo. Efesios 6:16, en el contexto de la batalla espiritual. En Filipenses, habla de la fe que nos permite afrontar todas las circunstancias con alegría, diciendo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Estas cartas nos muestran que la fe no es una idea abstracta, sino una realidad práctica que configura nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestras relaciones con los demás. Pablo exhorta a sus lectores a vivir una fe que actúa en el amor, que se expresa en el servicio y que se mantiene firme incluso en la adversidad. Nos desafía a darnos cuenta de que la fe es el fundamento de la vida cristiana y el medio por el que recibimos y vivimos las promesas de Dios. Las cartas generales, también conocidas como epístolas católicas, ofrecen una rica diversidad de perspectivas sobre la fe cristiana. Cada una aborda un aspecto concreto de la fe, sus implicaciones prácticas y los retos a los que se enfrentaban los primeros cristianos. Hebreos, por ejemplo, ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, definiéndola como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Capítulo 11 de Hebreos 1. El autor de Hebreos nos lleva a través de una lista de héroes de la fe, mostrando que la fe es tanto perseverancia como una esperanza inquebrantable en Dios, incluso sin ver los resultados inmediatos. Santiago, por su parte, insiste en que la fe, para ser auténtica, debe ir acompañada de obras. Sostiene que la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, 26, subrayando que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas de justicia, misericordia y servicio al prójimo. Pedro, en sus cartas, exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en su fe en medio de la persecución y el sufrimiento, recordándoles que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, puede ser hallada para alabanza, honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 7. Las cartas de Juan ofrecen una visión única de la fe como amor, subrayando que quien ama a Dios debe amar también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, 20. Subrayan la importancia de permanecer en la verdad y en comunión con Dios. Judas, por su parte, advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1, 3. Estas cartas nos muestran que la fe cristiana es polifacética.
Es una profunda confianza en Dios, un compromiso ético, una perseverancia en medio de las dificultades y una expresión de auténtico amor. El libro de Hebreos es una profunda reflexión teológica sobre la fe como fundamento de la vida espiritual. Escrito para una comunidad de cristianos judíos que se enfrentaban a la persecución, el autor de Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto y el mediador de una nueva alianza. Anima a los lectores a mantener firme su fe, incluso ante las dificultades, señalando el ejemplo de los héroes de la fe del capítulo 11, que perseveraron hasta el final, confiando en las promesas de Dios, aún sin verlas cumplidas en su totalidad. El capítulo 11 de Hebreos, a menudo llamado la Galería de la Fe, destaca figuras como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Moisés, entre otros, que vivieron por la fe. El autor subraya que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, 6, mostrando que la fe es esencial para una relación con Dios. Además, exhorta a los cristianos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Hebreos nos enseña que la fe es algo más que creer en una doctrina. Es un fundamento espiritual que nos mantiene firmes en todas las circunstancias. Nos llama a confiar plenamente en Jesús, nuestro mediador y sumo sacerdote, que nos lleva a la presencia de Dios con audacia y confianza. El libro es una invitación a perseverar en la fe, sabiendo que tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y que completará la obra que ha comenzado en nuestras vidas. El libro del Apocalipsis es una revelación de Jesucristo sobre los acontecimientos finales de la historia humana y la consumación del reino de Dios. Escrito por el apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza y fe para los cristianos que se enfrentan a una intensa persecución. Desde el principio, Juan anima a sus lectores a mantener la fe, a pesar de las tribulaciones, afirmando que bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis, capítulo 1, 3. La fe en el Apocalipsis es la clave de la perseverancia. Los cristianos están llamados a resistir al mal, rechazar la idolatría y la injusticia y mantener la esperanza en la victoria final de Cristo. El libro describe una serie de visiones dramáticas: la batalla entre el bien y el mal, el juicio final y la derrota definitiva de Satanás. En todas estas visiones se exhorta a los fieles a ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis, capítulo 2, 10, prometiéndoles una corona de vida eterna. Al final, la fe es recompensada con la gloriosa visión de una nueva Jerusalén, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21, 4. El Apocalipsis nos recuerda que, a pesar de las dificultades y la persecución, la fe en Cristo garantiza la victoria final. El libro nos llama a perseverar en nuestra fe, a resistir al mal y a vivir con la expectativa del regreso de Cristo, cuando todas las cosas serán renovadas y restauradas.